Vamos a ver cómo dibujar una esfera geodésica a partir de un poliedro, en este caso un icosaedro, poliedro regular de 20 caras triangulares equiláteras, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, lo que hay es una esfera. El radio de esta esfera viene dado por la distancia desde el centro del poliedro hasta un vértice. Eso quiere decir que es una esfera circunscrita a la figura. De hecho, la figura del icosaedro, como vemos, lo tenemos aquí, y los vértices de la figura pasan en realidad por la esfera, o sea que la esfera es circunscrita. Entonces, para construir una superficie geodésica, en este caso esfera geodésica, ya que es la superficie en la que todos los puntos equidistan del centro, ¿no?, lugar geométrico, pues para hacerlo sobre la superficie esférica, lo primero que tenemos que considerar es el tipo de frecuencia que vamos a aplicar. Y frecuencia quiere decir cuántas veces se proyecta la arista sobre la esfera. O sea, si nos fijamos aquí, para calcular las proyecciones de todas las aristas sobre la esfera, se hizo con la orden corte. Entonces escribimos CO y plano de corte que pasa por dos vértices del icosaedro, dos vértices adyacentes, y por centro el de la esfera, con lo cual estamos haciendo secciones mayores, lo que se llaman geodésicas, o sea, secciones circulares cuyo centro es el de la esfera. Bueno, pues esas secciones coinciden con las aristas. Eso quiere decir que estamos proyectando las aristas de la figura de cada cara sobre la esfera, y por tanto aquí tenemos un triángulo esférico. Es verdad que está proyectado todo, la continuación, porque hemos cortado toda la esfera. Si no, tendríamos que cortar solo de aquí a aquí. Eso AutoCAD no lo hace, por lo menos en esta versión. Entonces, al hacer lo mismo con todas las aristas, estamos proyectando todas las aristas y la continuación de la arista sobre la esfera. Y realmente, si cogemos solo las aristas proyectadas, tendremos lo que se llama la esferificación del icosaedro, que no es más que proyectar las aristas sobre la esfera. Bueno, pues realmente cuando hacemos una estructura geodésica hacemos eso, proyectamos las caras de la figura sobre la esfera, pero como es de frecuencia 2, cogemos el punto medio, por ejemplo, de esta arista, y desde el centro hacemos una línea hasta que corte a la esfera en un punto, y ese punto lo unimos con estos dos. De esta manera estamos proyectando la arista del icosaedro sobre la esfera, y se transforma no en ese trozo de geodésica, en ese arco geodésico, sino que se transforma en los dos segmentos que van a definir, pues cada arista se va a transformar en dos, ya que es de frecuencia 2. Si fuera de frecuencia 3, cada arista se proyectaría según 3 aristas, ¿no? Y eso va a determinar en el centro que aparezcan nuevos triángulos. Por ejemplo, si aquí tengo una división, en esta arista otra y en esta arista otra, pues tendré un triángulo en el medio. Eso quiere decir que cada triángulo del icosaedro se va a proyectar sobre la esfera según 4 triángulos en cada cara. Y lo vemos aquí ya. O sea, hemos cogido esta cara, hemos hecho las líneas que pasan por el centro y por la mitad de las aristas y cortan a la esfera en 3 puntos, ¿no? Y estos 3 puntos pues los uno con los vértices de la figura, ¿no?, obteniendo entonces ya la proyección de este triángulo que tengo aquí, el triángulo este rojo. Me acerco, he proyectado los puntos medios de esas aristas sobre la esfera y tengo entonces que son estos puntos. Por esos puntos paso otro triángulo y luego lo uno con los vértices originales del icosaedro, teniendo ya que cada cara del icosaedro se va a transformar en estas 4. Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer en todas las caras de la figura, y entonces ya tendré la esfera geodésica icosaédrica de frecuencia 2. Si en vez de eso hubiera hecho 3, como ya dijimos, pues aquí saldrían 3 divisiones y por tanto dentro van a salir más triángulos, ¿no? Bueno, vamos a verlo en movimiento, que el paralaje dinámico nos facilita mayor información. Como vemos ahí, las líneas discontinuas verdes son las que pasan por los centros, por los puntos medios de las aristas, ¿sí?, y cortan a la esfera en las geodésicas que vemos ahí, ¿no?, ya que la geodésica era el corte que pasaba por estos puntos y por el centro de la esfera, y entonces esos puntos los uníamos con los vértices de la figura, obteniendo entonces ya esta forma poligonal, ¿no?, espacial, o sea que en realidad está formado, una vez que unimos estos 3 puntos, por 4 triángulos, ¿no? Eso quiere decir que cada una de las 20 caras
del icosaedro se va a transformar en 4, o sea, va a ser una figura de 80 caras, ¿no? Bueno, pues podríamos hacer rápidamente esta misma operación, que es minuciosa, hay que acercarse, coger el punto final, unirlo con el punto de intersección, y bueno, es más fácil hacer simetrías en 3D. Tenemos ya el antiprisma y como es un pentágono, vamos a ver si cogemos bien el eje, porque si el eje sale mal no se adecua a las caras. Bueno, pienso que no es difícil coger el eje, que realmente el eje es este. Lo voy a marcar bien para que se vea. Primer punto. A ver si me permite coger ahí bien el vértice inferior de la pirámide que observamos ahí, y ahora aquí el vértice superior. Este es el eje de revolución. Entonces vamos a hacer la matriz espacial para diferenciarla de la plana. En vez de tener un punto como centro de giro, tiene un eje de giro, igual que las superficies de revolución. Entonces lo que hace es repetir un objeto en torno a un eje un número de veces. Entonces vamos a repetir eso, como decíamos, esto está repetido en esta forma pues 5 veces, ¿no? Bueno, como decíamos, lo podíamos hacer con la orden 3 de array, la matriz polar, o bien alineando todas las caras, ¿no? Entonces, para saber bien dónde hay que colocar las piezas, necesitamos tener muy claro qué triángulo está delante y qué triángulo está detrás. Vamos a la orden alinear, ali, enter, quedará girado al revés. Entonces este punto vendrá a parar aquí, este punto vendrá a parar a este vértice, y este último punto vendrá a parar aquí arriba. Bueno, ahí tenemos otro colocado. Bueno, y no vamos a completar la figura porque creo que ya el modelo para hacer la geodésica está claro. Vamos por último a explicar cómo se puede hacer para que se vea sólido. Entonces, podemos copiar la figura por si hay que eliminar la esfera para que se vea en modo sombreado sin que la esfera intercepte. Entonces quitamos aquí la esfera, enter. No sé si quitamos la esfera o una estructura, una curva geodésica, pero bueno, no nos importa eliminar alguna geodésica, que a lo mejor la esfera también está triplicada, ahora ya no hay el contorno y por tanto no hay esfera. Bueno, una vez ya que tenemos eliminadas las secciones, decíamos que teníamos las estructuras aquí y que cada figura, cada cara se transformó en 4 caras. Entonces la orden 3C o también 3 de cara, vamos marcando puntos y vamos entonces ya dibujando las caras de la figura, de la nueva figura. Entonces aquí tendremos una cara, aquí tendremos otra cara, aquí tendremos otra, y así con todas las demás. Como vemos, podemos ir marcando ahí de forma continua. Bueno, como el dibujo está muy confuso, vamos a clarificarlo así de simple.
copiamos solo el icosaedro. En vez de estar eliminando las partes, cogemos el icosaedro y ahora lo copiamos. Y copiamos también, como vemos ahí, es una forma sólida, y vamos a copiar pues una de esas, de ese grupo de 4 caras. Recordamos que no era más que proyectar el triángulo sobre la esfera, y si proyectábamos los puntos medios de las aristas, teníamos estos 3 puntos que unidos entre sí nos generaban el triángulo interno, y luego el triángulo central, mejor dicho, y luego los otros adyacentes. Entonces lo único que hay es que alinear esto con esto. Entonces teníamos varias opciones para hacerlo. Uno de ellos era la orden alinea, otro era la orden matriz polar espacial, y bueno, hay otras formas, pero yo creo que estas son las dos más sencillas. Había la forma de simetría 3D, etcétera, ¿no? Varias veces se nos cortó el archivo porque se colgó, entonces está un poco hecho a trozos. Entonces simplemente si cojo esta estructura y la coloco, la voy a alinear, escribo ali, enter, y coloco esos 4 triángulos de manera que este vértice viene a parar a este vértice. Ahora es más claro, de mover este vértice viene a mover a este vértice del icosaedro, y por último el tercer vértice, recordamos que pide 3 puntos, viene a parar a este vértice. Bueno, está bien, pero no marcamos toda la figura, o sea que falta esta línea. Quitamos la discontinua, transformamos esta línea en continua. Bueno, ya tenemos ahí la figura. Ahora se ve mucho más claro, ¿no?, cómo hemos en realidad proyectado esa cara triangular sobre la esfera, de manera que respetamos la división a 2 partes de cada arista, por eso es de frecuencia 2, y esto es lo que habría que repetir con una matriz. Entonces escribo la matriz espacial 3darray, que es el comando. Designar objetos. Lo malo que no es fácil. A ver, vamos a ver si seleccionamos solo eso. Bien. Y ahora, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, ya que son las caras de la pirámide, enter, girar los 360 grados, y el centro de la matriz pues tiene que ser este eje. Con lo cual ya tenemos todas las caras laterales. Le damos a guardar, lo vemos en movimiento, hemos hecho la pirámide superior, y ahí vemos ya la estructura geodésica para la pirámide superior. Si hacemos lo mismo con las otras, ahora vamos a considerar, por ejemplo, ya tenemos más. Podríamos hacer una matriz. Pasa que ahí tenemos 2. Podríamos, por ejemplo, hacer una matriz para el antiprisma central de la figura. Recordamos que el antiprisma es toda esta franja de triángulos alternos, intercalando arista, vértice de este, arista de otro, vértice del siguiente, etcétera. Entonces hacemos otra vez botón derecho, entrada reciente 3darray, designamos objetos, es lo más difícil porque vamos a seleccionar de más, pero bueno, ahí tenemos ya. Recordamos que la selección desde la izquierda hacia abajo coge solo lo de dentro. Tipo de matriz polar, enter, número de elementos van a ser 5 también,
girar los 360 en torno al eje matricial. Entonces cogemos este punto y ahí hemos hecho los 5 laterales, ¿no? Por supuesto, los que tienen la arista, ahí como vemos, la arista correspondiente a esta pirámide en la base. Bueno, y de esta manera podríamos ir completando. Entonces cogemos ahora otro y otro eje. Vamos a coger este en torno a este antiprisma. Entonces nos acercamos y botón derecho, entrada reciente, 3D Array, designar objetos. Cogemos este triángulo, Enter. Tipo de matriz polar, Enter. Número de elementos 5, Enter. Y precisé el centro de la matriz. Hay que venir aquí, coger el vértice. Y ahora venir, aquí lo hacemos con la ruedecilla, el zoom para acercarnos y coger aquí también el vértice. Con lo cual hizo las de este lado. A ver si lo hizo bien. Bueno, teníamos este triángulo de aquí y fue colocándolas de aquí. Lo giramos para verlo, antes lo guardamos y al hacer el giro con la órbita podemos escribir 3DO. Entonces venimos aquí, pinchamos en la órbita y lo movemos para ver si estamos colocando bien. Bueno, pues vamos a hacer otra matriz. Por ejemplo, para esta cara de aquí. Entonces botón derecho, entrada reciente, 3D Array otra vez, designamos objetos. Si nos acercamos nos está seleccionando el icosaedro. Entonces, a ver así. Bueno, ha cogido de más, pero bueno. Más vale eso que coja de menos. Luego se eliminan líneas y ya está. Número de elementos 5, Enter. Girar la circunferencia completa y centro de la matriz, pues aquí el punto extremo y el vértice inferior. Bueno, ya ha reproducido ahí las laterales. Estas líneas anchas quiere decir que estamos reproduciendo la figura con no mucha precisión, ya que está repitiendo las líneas y están cerca. Entonces si hacemos una matriz, por ejemplo, botón derecho, entrada reciente, 3D Array. Ahora cogemos por ejemplo esta cara con sus 4 triángulos. A ver, designar objetos, repetimos, repetir 3D Array, designar objetos, como me selecciona el icosaedro,
lo voy a hacer de este lado. Pasa que de este lado coge todo. Claro, no es fácil. Con ese lado va a salir una maraña excesiva de líneas. Entonces, por las que faltan, casi es mejor ya concluir a mano con la orden alinear y ya está. Y ya sin la orden alinear, simplemente vamos a completar manualmente y ya terminamos. En vez de seguir haciendo matrices, lo que hacemos es simplemente, como ya tenemos prácticamente resuelto, si nos fijamos aquí nos falta alguna línea, entonces cogemos, vamos a darle el color negro mejor y hacemos una línea que venga desde este punto hasta, a ver, no detecta esa línea, entonces podemos hacerlo con la orden 3P, que es polilínea tridimensional, 3D Pol. Entonces marcamos aquí este punto, marcamos este punto y este. Por último, es más fácil ver si están todos si copiamos la figura y eliminamos ya el icosaedro. Entonces nos quedaríamos solo con la estructura geodésica. Entonces copiamos la figura, copiar todo esto, y ahora eliminamos el icosaedro. Bueno, y ahí tenemos ya la estructura. Bueno, como vemos, al final, pues bajo ciertos puntos de vista debe ser tener bastantes simetrías, ¿no? Entonces podemos coger distintas proyecciones y acercarnos para verificar que efectivamente esto nos muestra ahí la cara de atrás. Pues tenemos ahí ya, vamos a eliminar estas caras de bueno, pues ahí vemos ya cómo se pudo obtener esta superficie geodésica basada en un icosaedro y transformando cada arista del icosaedro en dos, de manera que los tres vértices de esas dos aristas están sobre la esfera. Y recordamos la órbita que aquí se nos cuelga continuamente, pero la órbita 3D que nos permite ver en movimiento la figura, ¿no? Bajo distintos puntos de vista. También podemos aquí colocarnos en distintas perspectivas y, como vemos, son perspectivas que se adecúan a la proyección que teníamos original del icosaedro, que se adecuaba perfectamente a la inscripción en un cubo, ¿no? Porque como hay mucha línea, aquí vemos también la relación que existe entre ambas, ¿no? Pues ahí vemos la colocación del icosaedro respecto a la estructura, ¿no?
y cómo se han proyectado cada una de sus caras triangulares sobre la superficie esférica. Bueno, pues este es el método para obtener, y si queremos ser precisos para ir cogiendo todos los puntos debemos acercarnos, si no las líneas con la matriz se van a triplicar, cuadruplicar, etcétera, ¿no? Entonces la mejor forma es ir haciendo línea por línea, acercándonos y ver el punto donde está y el punto que tenemos que unir.